La intuición de Jack se disparó antes de que la alarma se disparara. La tormenta de esta noche fue diferente, más cruel, más hambriento. Nadie sobrevivió allí afuera sola, no en Tesan 3. El viento no sonaba como el clima, sonaba como algo más primario, un grito arrancado de la garganta de la misma luna. Azuló contra las paredes de su puesto, una cosa insistente y desesperada que quería entrar. Había reforzado cada pulgada del lugar, chapado de acero, sellos climáticos, tecnología de sensores de la milicia, todos empedrados en un perímetro improvisado. Pero la supervivencia aquí no era sobre tecnología. Era sobre silencio, rutina, soledad. Mantenías las puertas cerradas y tus sentimientos aún más apretados. Jack se paró en la habitación principal, los brazos cruzados, mirando hacia afuera por el mirador frío. La tormenta borró el horizonte, convirtiéndolo todo en una sábana de blanco. Él escuchó, esperando. Algo se sintió mal. Luego la alarma de proximidad sonó, agitada, urgente. Real. Su columna se volvió rígida. Jack se movió hacia el panel de control con una quietud practicada, letal, cada paso calculado, silencioso. La pantalla se hizo perpetrar, y lo que vio hizo que su aliento se enredara en el pecho. Al principio, apenas era más que una silueta, una mancha de movimiento en la tormenta. Luego la cámara se enfocó y la figura se hizo imposible de ignorar. Una mujer o algo cercano. Su piel era un azul profundo y luminoso, como la luz de la luna derramando sobre la congelación. Su largo cabello negro arrastraba detrás de ella, empapado y enredado en el viento. No tenía abrigo, ni armadura, solo tiras de tela asadas aferradas a su cuerpo, congeladas rígidas. Sus pies estaban desnudos. Sus rodillas temblaron. Se estaba agarrando, como si pudiera mantener su alma dentro de sus huesos si solo presionaba lo suficiente. Jack se inclinó, escurriendo. La cámara capturó su cara mientras miraba hacia arriba, ojos anchos, vidrieros, inflamados. Sus labios se volvían púrpura. La helada brilló en sus pestañas. Sus dedos arañados en el portón, sus nudillos pálidos con la tensión. Jack se acercó. Sus puntas de los dedos estaban oscureciendo, la congelación ya se arrastraba a sus extremidades, necrosis en etapa temprana. Luego, su voz se crujó a través del intercomunicador, distorsionada por la furia de la tormenta. Congelación, humana, rogándote que me dejes entrar, te recompensaré. Se movía, un paso atrás, y luego arrugó hasta las rodillas en la nieve. Su aliento fue superficial y errático. Sus costillas se mostraron a través de la tela delgada. Los moretones le salpicaron la piel, algunos frescos, algunos desvanecidos, como se habían repetido. Jack no se movió. Su mano se acercó al panel de control, pero no presionó el botón. Sabía mejor que confiar en algo como esto. Tenía que ser una trampa. Era demasiado hermosa para ser real. Nadie se veía así y sobrevivió aquí. Había visto configuraciones como esta antes, emboscadas por mercenarios. Chicas guapas que susurraron promesas mientras soldados cerraban de la oscuridad. Pero esto era diferente. No estaba actuando. No estaba jugando. No batió sus latigazos ni se arrastró hacia la cámara, esperando seducirlo. Parecía que estaba esperando a morir. Y algo en el intestino de Jack retorcido. Una voz se hizo eco en su mente, no en la suya, sino en la suya, un recuerdo de una mujer diferente, una tormenta diferente. Había gritado cuando la puerta del transbordador se cerró, pero las órdenes eran órdenes. Había obedecido. La había visto desaparecer, y se había ido a morir en el vacío congelado. Más tarde, había encontrado su cuerpo, doblado y roto, todavía buscando algo. Jack se apretó la mandíbula. Otra vez no. La mujer de piel azul, Beyla, aunque aún no sabía su nombre, parpadeó lentamente. Su cabeza se inclinaba hacia atrás. Sus labios apenas se separaron, las palabras saliendo desmayadas. No funcionó de nuevo. No esperaba que me dejaran entrar. Jack juró bajo su aliento y se alejó de la pantalla. Deja que el frío se la lleve. Deja que los fantasmas tengan otro. Pero entonces, algo se le atrapó en el pecho. No fue culpa, desde hace mucho tiempo se arrancó la culpa de sí mismo. Era algo más profundo. Algo hueco, que le robó en la tranquilidad de la noche. Ya has muerto, susurró, aún estás respirando. Su mano cerró la puerta de la anulación. No lo pensó dos veces. La alcanzó en la puerta, justo cuando ella se derrumbó totalmente en la nieve. No se resistió cuando la atrapó, sus brazos cojean,
Sus labios se separaron en respiraciones poco profundas. Su piel estaba lo suficientemente fría como para picar sus guantes. La arrastró a la esclusa, golpeando la puerta detrás de él. Los sellos internos silbaron. El calentador se dio una patada. El calor inundó el espacio, pero no dio señales de vida. Le quitó los trapos congelados, sin preocupación por la modestia, solo supervivencia, y la envolvió en una manta térmica. Luego la colocó junto a los respiraderos de calor. Sus dedos se abrieron una vez, de nuevo. Lento, espasmódico. Tosió. Vivo, apenas. Jack se detuvo, el rifle todavía se disparó sobre su hombro. La vio, cada detalle importante. ¿Estaba armada? ¿Número de implantes? ¿Algo oculto? Nada visible. No hay amenaza inmediata. Abrió los ojos, piscinas negras acuosas, sin fondo. Se le encerraron. Sus labios se separaron de nuevo. Las mismas palabras. Pero esta vez, más suave. Lo que dije es en serio, te recompensaré con cualquier cosa. No había seducción en su voz, ni tono, ni inflexión, solo una frase que había sido entrenada para repetir. El estómago de Jack se volvió. No quiero nada de ti, dijo, las palabras que salen con una finalidad que no creía. Pero la tranquilidad que siguió hizo que algo se revolviera dentro de él. Algo demasiado largo. Miró a la ventilación de incendio, como si pudiera tragarse todo. Jack la vio, inquebrantable, mientras la tormenta aullaba afuera. El frío había entrado con ella, y algo más. Algo más frío. Algo mucho más peligroso. El calentador tarareó, llenando el silencio. Jack se paró cerca de la pared, los brazos doblados, los ojos nunca la abandonaron. Su rifle estaba todavía al alcance, pero no se había movido hacia él. Aún no. Acaba de verla. La mujer alienígena vio aunque todavía no sabía su nombre, yacía allí, enriquecida bajo la manta térmica, apenas respirando. Su piel había perdido el brillo extraño, escondido debajo del agotamiento. Uno de sus brazos se había deslizado, revelando más de las delgadas líneas de plata que cruzaban su piel azul, se dio cuenta. Cruel, preciso. Marcas de propiedad. Se cambió de repente, su aliento se enganchó como si se asustara por su propia temblorosa. Se volvió la cabeza, los ojos parpadeando, más oscuro que antes. La tensión enrollada en la columna vertebral de Jack. El instinto le dijo que pusiera espacio entre él y cualquier cosa impredecible. Pero ella no se movió hacia él. Ni siquiera se sentó. Sé que no confías en mí, dijo ella, su voz cruda. Pero por favor no me envíes de vuelta. Todavía no, murmuró Jax, no contestándola. Su mirada cayó un momento antes de agregar, más tranquila esta vez, puedo darte algo. Lo que sea. Esta noche, si quieres. Las palabras llegaron demasiado fácilmente, demasiado practicadas, y su expresión no coincidía con la oferta. No hubo seducción, no intento de burlarse o persuadir, solo agotamiento. Su voz temblaba en los bordes, pero no por el miedo. Era del frío profundo de los huesos que no había escapado todavía. No. Estaba ofreciendo placer. Ella estaba ofreciendo el pago, como si creyera que era la única moneda que le quedaba. Jax juró silenciosamente y caminó hacia la pequeña cocina no porque tuviera hambre, sino porque necesitaba espacio para pensar. Echó agua caliente en una taza térmica, cayó en un paquete de nutrientes, y revolvió hasta que el olor metálico llenó el aire. Volvió, agarrado junto a ella, no muy cerca, pero más cerca que antes, y ofreció la copa. Bebe esto, dijo. Dudó, insegura si era seguro, y luego aceptó la copa con ambas manos. Sus dedos se estremecieron mal, y la taza se golpeó suavemente contra sus dedos. Jax miró mientras tomaba un sorbo, uno pequeño y luego otro. Sus hombros cayeron una fracción cuando el calor comenzó a alcanzarla. ¿Cómo te llamas?, preguntó, su voz plana. Ella parpadeó lentamente. Vila. Una vez asintió. ¿De dónde eres? No contestó inmediatamente. Una sombra parpadeaba en sus ojos, no en la clase de mentir, sino en la clase que viene del recuerdo. Ya no sé cómo llamarlo, dijo en silencio. Se suponía que era un barco generacional. Refugiados. Todos nosotros. Mi pueblo la llamaba Gracia de Cerella. No fue Gracia por mucho tiempo. Jax no presionó más. Había visto esa mirada antes, en soldados justo antes de decirle cosas que nunca quiso saber. Ya sabía lo suficiente. Las marcas en sus brazos contaban una historia que ninguna palabra podría. Tomó otro sorbo.
Su respiración era más lenta ahora, menos Yagid. No fui hecha para esta luna, susurró. Ella lo miró, realmente miró, como si tratara de entender lo que quiso decir. Como si hubiera oído esas palabras antes, pero nunca de alguien que aún estaba entero. No lo explicó, todavía no. Pero los recuerdos se acercan de todos modos, la cara de un niño, tal vez 7, con pelo rizado y suciedad en sus mejillas. Aún la vio, presionado contra el vaso de un transbordador quemado, gritando por alguien que no vendría. Había matado a 3 hombres esa noche, pero no al que dio la orden de dejarla atrás. Se dijo que la supervivencia importaba más. Esa guerra no permitió misericordia. Pero lo que le perseguía no era la sangre. Fue en el momento en que se dio cuenta de que no volvería por ella. Hax parpadeó, alejó la memoria. Se paró. Descansa, dijo, su corteza de tono. Vila miró la taza en sus manos. Cuando volvió a hablar, su voz apenas era audible. No he venido aquí para engañarte. Pensé que quizás me dejarías morir en lugar de ahí afuera. No te estás muriendo, dijo Hax, su voz firme. Esta noche no. Ella no le agradeció. No esperaba que lo hiciera. Simplemente puso la cabeza de nuevo contra la manta, sus ojos se cierran. Hax se mudó al extremo lejano del puesto de avanzada y se sentó en el borde de la cuna que no había usado en días. Se quitó las botas, comprobó la carga de su rifle y se hundió en el silencio. Pero había algo diferente en ese silencio ahora. Estaba más caliente. Más vivo. Se dijo a sí mismo que no era nada, solo un reflejo, un fantasma de instinto que se levantó después de años de frío aislamiento. Pero cuando miró hacia el calentador, donde Vila estaba envuelta en mantas, su respiración finalmente firme, algo agitado en él. Por primera vez en años, sintió el dolor imposible de algo que creía que había muerto dentro de él, esperanza. Silencio. Frágil. Peligroso. La mañana llegó sin ceremonia, un cambio gradual de la pitch negro a gris pálido como luz débil filtrada a través del cristal congelado afuera. La tormenta había pasado, dejando atrás una expansión destrozada de hielo barrido por el viento y derivas blancas que tragaron el mundo. Dentro del puesto, todo se quedó oscuro y cálido, callado, como si las paredes estuvieran escuchando. Hax se quedó en la consola central, mirando al monitor silencioso pero no lo vi. Su mano descansaba cerca del borde de la pantalla, los dedos ociosos, como si aún pesara la decisión que había tomado hace horas, dejándola entrar. Traerla adentro. Vila estaba dormida en la litera detrás de él, capturada en capas de mantas. Su largo cabello negro se derramó a través de la almohada, oscuro contra las sábanas pálidas, como la tinta sangrando a través de la nieve. No se había movido mucho durante la noche, excepto para tirar la tela más fuerte alrededor de sus hombros. Su respiración se había acabado después de medianoche, bajo y suave. Hax no había dormido. Se sentó en la silla de la esquina, arma a través de sus rodillas, escuchando cualquier cosa, un movimiento, una transmisión codificada, cualquier señal de que ella no había venido sola. Pero no había nada. Solo el sonido de su respiración. Y ese sonido se había metido bajo su piel de una manera que no esperaba. Fue estable. Real. Significaba que estaba viva. Y por razones que aún no podía nombrar, eso importaba más de lo que debía tener. Se volvió hacia ella ahora. Sus botas fueron amortiguados contra el suelo aislado. Los ojos de Vila se abrieron antes de que llegara a ella, parpadeando lentamente, ajustándose al resplandor silencioso de las luces de la cabeza. Ella lo miró, no con alarma, sino con una calma cautelosa, una cautelosa cautela, una cautela que vino de alguien que nunca se dejó olvidar dónde estaba. Aún aquí, dijo, su voz duro con el sueño. Yo también, respondió Hax. Un ritmo tranquilo pasó entre ellos. Vila se empujó hacia arriba, con un poco de viñedo mientras sus articulaciones rígidas protestaban por el movimiento. La manta se deslizó por un hombro, revelando el débil brillo de su piel azul pálida, marcada con líneas de plata delgadas que brillaban justo debajo de la superficie. Algunas eran cicatrices, otras eran otra cosa. Hax no preguntó. Miró el calefactor y luego volvió a él. ¿Es de mañana? Si quieres llamarlo así, respondió Hax. Sus labios curvaban ligeramente en la más mínima de las sonrisas. Ella volvió a su atención a la calidez. Está más caliente de lo que pensaba que sería. No fuera, dijo. Hax le entregó una taza de caldo recalentado. Lo aceptó con ambas manos, levantándolo lentamente a su boca. Sus dedos se sacudieron lo suficiente para derramar unas gotas, pero no lo mencionó. ¿Dónde estamos?, preguntó. Ella preguntó,
¿dónde estamos? Post 7 del cuadrante sur, cerca del borde de la cuenca de Tessen. Vila asintió y luego tomó otro sorbo. Sabía que sería remoto, pero no pensé que alguien estaría aquí. Normalmente no lo hay, respondió Hax. Entonces supongo que tuviste suerte. No, dijo, su voz baja. Te estabas muriendo. Ella lo miró pero no se parió. Lo mismo que la mayoría de los días. Hax se sentó frente a ella. ¿Quieres decirme por qué estabas ahí fuera en trapos, caminando por una tormenta como no tenías en otro lugar donde estar? Vila dudó un momento y luego comenzó a hablar lentamente. Me escapé. Su voz no se agitaba, sino que algo en su postura se desplazó, como si las propias palabras llevasen un peso pesado. Hace 2 semanas, de un convoy. No militares, privados. Traficantes. Se apoderaron del recipiente en el que nací, la gracia de ser ella. Hax se inclinó hacia adelante, escuchando atentamente mientras hablaba con claridad silenciosa, pero cada frase parecía cortar como cable expuesto. Mi pueblo estaba evacuando nuestro mundo natal, se había ido. Se suponía que viajaríamos en estasis durante 2 siglos, reconstruirnos. Pero algo pasó. Un motín. Entonces vinieron los piratas. Convirtieron el barco en un mercado. El tipo que no necesita moneda. Solo carne. La mandíbula de Hax tensa. Me marcó. Temprano, continuó. Alto valor. Especies raras. Las hembras selelianas están en demanda. Nuestra fisiología nos hace adaptables. No se detalló más, no lo necesitaba. Hax había oído las historias, lugares fuera del alcance de la ley galáctica donde la belleza era una moneda y el consentimiento no importaba. Vila lo miró. Me mantuvieron vivo, sin tocar, pero no sin entrenamiento, me enseñaron a servir, a obedecer, a sonreír en el momento adecuado, a decir lo que querían antes de preguntar. Su voz se puso plana. Yo practicaba con aspecto indefenso, me daba comida, seguridad, aire. Se levantó la muñeca, mostrando el débil anillo donde una restricción había sido incrustada una vez. Esta es la primera vez que me he descubierto en 7 años. Hax no sabía qué decir. Así que no habló, se sentó allí, viéndola mientras tomaba otro sorbo. Sus ojos estaban tranquilos, pero no fríos. Me dejaste entrar, dijo suavemente. Todavía no sé por qué. Miró hacia otro lado. Te lo dije. Me recordaste a alguien. Alguien que no pude salvar. La mirada de Vila se suavizó. Entonces tal vez la salvaste. La miró atrás, sin saber qué decir. Cuando su voz finalmente llegó, estaba baja, casi cruda. Yo solía pensar que la supervivencia significaba quedarse delante de todos, superando todo. Vi demasiado, perdí demasiado. Y cuando me fui, me dije que había terminado con la gente. Que si nunca dejo que nadie se acercara, nunca volvería a perder. Se inclinó hacia adelante. Entonces golpeaste a mi puerta. No llamé, dijo con suavidad. Te lo suplicé. Hax se quedó callado, y esta vez, el silencio no se sintió hueco. Se sentía como el aliento antes que algo real. Vila se paró, caminando con cuidado hacia él. Sus rodillas aún dolían, pero se movió con propósito. Cuando ella le alcanzó, se agachó, su mano descansando a la ligera sobre su rodilla. No quiero tener miedo aquí, dijo. No de ti, no de mañana, no de en quien tengo que convertirme. Hax le cubrió la mano con la suya. Entonces no lo estés. Se inclinó hacia adelante, cepillándose los labios contra su mejilla, suave, no todo un beso, sino una ofrenda. Una pregunta. Y no se alejó. Gracias, susurró. No contestó. Porque en ese momento, no lo necesitaba. Afuera, la nieve se desplazó lentamente por todo el mundo, borrando huellas, ocultando cada cicatriz que la tierra había conocido. Pero dentro del puesto de avanzada, algo permanente acababa de empezar a echar raíces. No salvación, sino una elección. Y esa elección estaba empezando a sentirse como esperanza. El zumbido constante del calentador llenó la habitación rítmica y baja, como el pulso de algo finalmente en paz. Afuera, el cielo pálido de Tesan 3 se estaba despejando, revelando una suave y plateada luz que filtró a través del pequeño mirador. La tormenta había pasado, pero ninguno de ellos se movió, como si no se hubiera ido realmente. Vila se sentó con su espalda contra la pared interior curvada, sus piernas se levantaron debajo de la manta térmica, los dedos envueltos alrededor de una taza de lata caliente que no había tocado en minutos.
El azul de su piel atrapó la luz, sutilmente brillando donde no estaba arrastrado por moretones o quemaduras. Su largo pelo negro finalmente se había secado, riéndose ligeramente donde cayó alrededor de sus hombros. Ella era más cálida, más fuerte, pero aún no relajada. A su lado, Jack se sentó en silencio, no por desinterés o desaprobación. La vio con paciencia tranquila, dejando claro que estaba esperando a que hablara en sus propios términos. Y por primera vez, lo hizo. Creo que mereces saber quién soy realmente, dijo, su voz tranquila pero segura. Jax no interrumpió. Te he dicho fragmentos. Lo que dije antes era verdad, pero incompleto. No mentí. Simplemente no te di todo. Se asintió una vez, sus ojos nunca abandonaron los suyos. Di lo que necesites. Vila exhaló lentamente, sus hombros se hundieron un poco, como si dejara que el peso se levantara de su pecho, incluso por un momento, pudiera ayudarla a respirar de nuevo. Soy Cerelión. Uno de los últimos. Miró hacia abajo en sus manos, flexionando lentamente sus dedos rígidos. Mi pueblo, no peleamos. Nunca construimos armas. No expandimos ni conquistamos como los imperios humanos o las tribus glateyanas. Nuestra fuerza estaba en nuestra memoria, cultura, canción. Creíamos que si pudiéramos preservar la belleza, el arte, el lenguaje, la luz interior de las cosas, siempre tendríamos un hogar. Incluso si el mundo a nuestro alrededor cambió. Se detuvo, su voz se volvía más silenciosa. Nos equivocamos. Jack se inclinó hacia adelante, brazos de rodillas, escuchando. Cerella, nuestro mundo, fue destruido cuando era niño. Un sistema de 2 estrellas. Uno de los soles emitió una bengala que colapsó nuestra atmósfera en menos de una hora. La superficie fue vaporizada. Su voz se quedó un momento, pero siguió presionando. Los que sobrevivimos solo estábamos vivos porque ya habíamos sido elegidos para embarcar un recipiente generacional, la gracia de Cerella. Cuando dijo el nombre del barco, su voz cambió, como hablar en voz alta todavía sabia a traición. Se suponía que sería un santuario. Se nos dijo que nos mantendríamos en paz, que nuestros descendientes llegarían a un nuevo mundo en 100 años, sin ser tocados por la guerra o la corrupción, pero a mitad de camino, la misión fracturó. Perdimos contacto con el puente. El orden civil se derrumbó. La tripulación central declaró. Autoridad de emergencia, dijo, su voz teñía de frío recuerdo. Y no mucho después de eso, nos vendieron. Ella miró a Jax, mirándolo para una reacción, pero no se desvaneció, no miró hacia otro lado. Los piratas tomaron la nave. O quizás los que nos custodiaban se convirtieron en piratas, no sé. Era demasiado joven para entender cómo sucedió. Todo lo que sabía era que las cosas cambiaron rápido. Algunos de nosotros fuimos asesinados, algunos fueron reclasificados. Yo estaba marcado temprano. Etiquetado alto valor. Su mano se movió lentamente hacia sus costillas, presionando suavemente contra su lado. Nos dieron etiquetas, fichas de implante, números de identificación. Nuestro valor se basaba en la pureza, adaptabilidad, docilidad. Me enseñaron a hablar docenas de idiomas, a cantar, a imitar las preferencias culturales de quien planeaba venderme. Su voz no se agitaba, pero el dolor había sido reemplazado desde hace mucho por algo más frío, más distante. Nunca me tocaron, al menos no como los otros. Era demasiado caro. Tenía que ser conservado hasta que llegó el comprador correcto. Pero el resto de las chicas de mi sección no tuvieron tanta suerte. La mandíbula de Jack se apretó, pero no dijo nada. No había consuelo que no insultara lo que había soportado. Yo hice el papel, continuó. Sonreía cuando se le dijo. Bailado. La diferencia practicada. Obedecí, no porque creyera que me salvaría, sino porque si me rompía, ganarían. Hace 2 semanas, durante un traslado de carga a una luna minera, me las arreglé para deslizar una llave de comando a un guardia borracho. Me escondí en una cápsula sellada para desperdicios de mineral. No era para la reingresión atmosférica, pero no me importaba. Acabo de lanzar. La voz de Jax era baja, dura. ¿Cómo sobreviviste al accidente? En realidad no lo hice, respondió. La cápsula falló. Los escudos colapsaron a mitad de descenso. Yo aterricé duro. Ya estaba medio muerto cuando me sacó de mí mismo. El frío me golpeó como cuchillos. Mis comunicaciones estaban fritos. Mis pies estaban desnudos. Caminé de todos modos. Durante 3 días, quizás 4. El tiempo empezó a borrar.
Seguí la luz cuando la vi a la distancia. Fui usted. Hax le frotó una mano en la cara. Cruzaste los pisos a pie. No pensé que lo lograría, admitió. Pensé que tal vez abrirías la puerta lo suficiente para que me colapsara dentro. Quizás me echarías de nuevo, pero al menos no moriría en la nieve. Ella lo miró entonces, y por primera vez, vio algo que se desplazaba detrás de sus ojos, algo tierno, doloroso, asustado. No estoy aquí para engañarte, dijo, su voz silenciosa. No soy cebo. No me envió nadie. Tampoco quiero tu compasión. Solo quiero dejar de correr. Aunque sea solo por unos días. Ya no tienes que correr, dijo Hax, su voz firme. Ella lo vio un momento más, y luego dio una pequeña cabeza. El silencio regresó, pero esta vez, se sintió diferente, como algo compartido, no vacío. Luego volvió a hablar, más tranquila. ¿Y tú? Hax parpadeó, sorprendido por la pregunta. Dijiste que no siempre estaba sola. Hax se inclinó en su silla, los brazos cruzados, su voz venía tras una pausa, lenta y medida. Yo era un soldado. Un contratista militar durante las guerras de Velo. Yo no era nadie especial. Solo bueno con un arma. Buena en sobrevivir. Hizo muchos trabajos sucios para gente con manos limpias. Vila asintió. Ella entendía ese tipo de vida. Había una mujer, continuó Hax, su voz suavizando. Un piloto, inteligente, fuerte, terco, salimos juntos después de la última misión, íbamos a desaparecer, empezar de nuevo. No terminó inmediatamente. Cuando lo hizo, su voz apenas estaba por encima de un susurro. Nos emboscaron. Se suponía que nos encontraríamos en el punto de evacuación. Llegué allí. Ella no. Esperé 6 horas. Envié balizas de socorro. Nada. Su transpondedor se cayó. ¿Crees que se ha ido? Vila preguntó suavemente. Se estremeció la cabeza una vez. Sé que lo es. Porque 2 meses después, vi un crucero de esclavos que coincide con el mismo código de llamada. Lo rastreé. Encontré registros. Su nombre estaba en un manifiesto de transferencia, pero su cuerpo no lo era. Vila no preguntó qué significaba eso. Ya lo sabía. Vine aquí después, dijo Hax, su voz baja. Tesan 3 era el lugar más lejano que podía pensar. Silencio. Frío. Olvidable. Pensé que si nadie me encontraba, no podría arruinarme otra vez. Ella llegó a través de la mesa, lentamente, no repentino, no exigente. Su mano tocó la suya, apenas. No la arruinaste, dijo, su voz suave. Ha sobrevivido. Se quedaron así por un tiempo, sus manos apenas tocando, pero el peso de sus historias descansando en algún lugar distinto de sus propios hombros. Por primera vez en años, Hax no sintió la necesidad de estar solo en su propia piel. Y por primera vez, Vila no tenía miedo de ser vista. La luz en el horizonte se afilaba, y dentro, la helada entre ellos comenzó a derretirse. No fueron sanados, pero ya no eran extraños en la idea de curar. Y eso fue un comienzo. El pulso suave del calentador llenó la habitación, su zumbido constante casi hipnótico. Vila se sentó rizado cerca de ella, sus rodillas atraídas hacia su pecho debajo de una camisa térmica suelta que alguna vez había pertenecido a Hax. Se enamoró su marco delgado, las mangas caían muy por encima de sus manos, pero no parecía importarle. El silencio le encajaba. En todo el cuarto, Hax se movió con lenta precisión, comprobando el sello en la escotilla exterior del puesto de avanzada. La tormenta se había relajado hace días, pero aquí en Tesan 3, la calma nunca duró mucho. El frío podría volver en un aliento, trayendo consigo el tipo de silencio que significaba peligro. Sin embargo, esta mañana, si se pudiera llamar así, en un lugar donde el sol nunca se levantó realmente, hubo una extraña clase de quietud. No solo afuera, sino dentro de él. Vila lo vio desde donde se sentó, su mejilla descansando contra sus brazos plegados. Había algo diferente en la forma en que ella lo miraba ahora, no solo cautela o cálculo, sino algo más cálido, más caluroso. La confianza que no se había atrevido a extenderse cuando llegó por primera vez estaba empezando a mostrarse de la manera en que ella permaneció cerca, en cómo su respiración no cambió cuando entró en la habitación. No estaba esperando el dolor, no aquí. Ya no. Hax volvió de la esclusa de aire y se sentó en el suelo frente a ella, lo suficientemente cerca para el calor entre ellos para cerrar la brecha. ¿Duermes?, preguntó. Sus labios se rizaron poco. Algo así. Sueños, número, solo silencio.
Ella se detuvo y luego añadió, es extraño, no escuchar pasos. Se asintió, entendiendo más de lo que quería admitir. He comprobado los sensores de largo alcance, dijo. Todavía no hay actividad, sistemas despejados. Sus hombros relajados por una fracción. Sigo esperando que cambie, siempre lo hace. Pero aún no, respondió. Ella lo miró entonces, sus ojos oscuros serios. Entonces quiero recordar esto antes de que todo lo haga. No habló. En cambio, él se acercó y tomó su mano lenta y suavemente. No se parió. Su pulgar se cruzó con los nudillos, pausando las cicatrices débiles. Ella lo vio, y por un momento, ninguno de ellos se movió. Simplemente respiraron juntos, en el silencio de un lugar que nunca había conocido suavidad hasta ahora. Nunca pensé que me sentiría segura otra vez, dijo suavemente. Pero yo sí, contigo. La voz de Hax estaba tranquila cuando respondió, nunca pensé que dejaría a nadie cerrar. ¿Alguien cercano otra vez? Le inclinó la cabeza, curiosa. ¿Por qué yo? Hax pensó durante mucho tiempo antes de responder, su voz baja y estable. Porque nunca me pediste nada excepto la verdad. Se movió hacia él lentamente, y luego se arrodilló frente a él, su mano descansando contra su pecho, justo sobre su corazón. No quiero ser otra herida en tu memoria, susurró. No lo eres, respondió, su voz suave, y por un breve momento, le tapó la mejilla en la mano. Su palma era dura, insensible, pero su toque era cuidadoso, reverente, como si fuera algo precioso, no frágil. Cuando se conocieron sus labios, fue como si algo exhalara entre ellos. No era desesperado. Era lento, significativo. Sus manos se deslizaron en el pelo, las yemas de los dedos cepillándose la curva de su cuello. Se inclinó en él, no porque tuviera que hacerlo, sino porque ella eligió hacerlo. Su boca se abrió ligeramente debajo de la suya, su aliento se agarró mientras su otra mano se movió hacia su espalda, acercándola. El calor entre ellos no era ardiente, era un calor estable, como el lento deshielo de algo largo congelado. Cuando se retiró lo suficiente para conocer sus ojos, ya estaba buscando su cara. ¿Estás seguro?, preguntó tranquilamente. Ella respondió besándolo otra vez, esta vez más fuerte, más seguro. Se paró, llevándola con él, guiándola hacia la litera. No se derramaron ropa con urgencia, sino con ternura, con reverencia. Cada centímetro de piel revelada fue encontrado con un vistazo, un toque, un momento para respirar. Cuando la echó, ella se acercó a él, no a acercarlo, no a poseerlo, sino a retenerlo. Hicieron el amor en silencio, el tipo de silencio que significaba seguridad, presencia. Cuando susurró su nombre, no fue por miedo, fue por miedo. Después, se enrolló en su pecho, sus cuerpos enredados debajo de la manta. Sus brazos se enrollaban alrededor de ella como si lo hubiera hecho 100 veces antes, como si dejarse ir ahora le costaría algo vital. Su mejilla presionaba contra su piel. No sabía que esto era real, murmuró. Ahora sí, respondió. Una larga pausa siguió. Entonces, ¿no me dejarás? Nunca. Ellos se quedan así por un tiempo, sin necesidad de palabras, hasta que el silencio se rompió un tono suave, débil pero inconfundible. El sistema de comunicaciones del puesto de avanzada se ha vuelto a regenerar una vez más. Hax se sentó despacio, no entró en pánico, sino alerta. Beyla también se levantó, ya envolviéndose en la manta mientras cruzaba a la consola. Hax tocó la pantalla. La señal era débil, pero apuntada. Los pelos en su cuello se levantaron. ¿Lo es?, preguntó, su voz tensa. Es un ping explorador, dijo, su voz baja. Baja frecuencia, buscando algo, o alguien. No necesitaba que dijera más. Han encontrado un rastro. Quizás el calor residual de su cápsula de escape, tal vez un eco cal que había perdido durante la última bengala. Pero ahora estaban más cerca. Más cerca de lo que nunca habían estado. Se volvió hacia ella. No estaba temblando, no estaba pálida. Sus hombros estaban al cuadrado, su barbilla levantada. No podemos quedarnos, dijo. Loseo respondió. Hay un punto de regreso. Vieja estación de minas, a 2 clics al este. Nos movemos en 1 hora. Estoy listo. Se detuvo, viéndola. No eres quien pensé que serías, dijo. Ella entró, puso su mano sobre su pecho otra vez. Tampoco tú. Y entonces, como las palabras no eran suficientes, ella lo besó de nuevo, lento, profundo, duradero. Cuando se alejaron,
el aire entre ellos ya no era frágil. Era sólido. Jax cogió el rifle. Ella buscó su abrigo. Junto al lado, se prepararon para huir, no para escapar, sino para algo en lo que habían dejado de creer, un futuro juntos. El viento había muerto, pero el frío se quedó, como un fantasma terco. Tessan 3 se aferraba a él, lo mantuvo enterrado en sus costillas metálicas y médula de piedra, un planeta que se negó a olvidar sus heridas. Dentro de la estación de minería hueca, el calor reciclado susurró a través de los conductos de ventilación como una vieja canción de cuna, apenas calentando los huesos de metal del refugio que habían reclamado. Jax revisó la cerradura otra vez. Era un hábito ahora, la memoria muscular envuelta en ansiedad. No confía en las soldaduras. No confiaba mucho, excepto la mujer que estaba detrás de él. Beyla estaba envuelta en una manta pesada, su pelo caía en olas sobre sus hombros desnudos. Una cadera atrapada en el borde de la luz de la antigua matriz de techo. Ya no temía. El frío no la tocó como solía hacerlo. Quizás porque lo que vivía dentro de ella ahora era más caliente que el fuego. Elección, desafío, necesidad de reclamar algo que nunca le había pertenecido de verdad. ¿Cuánto tiempo?, ella preguntó, su voz baja. Jax se volvió, inclinado contra el mamparo. Difícil de decir. Horas, quizás menos. Vendrán. Siempre lo hacen. Ella asintió, y luego dijo, déjalos. Después de que se acercó a ella, dibujado como gravedad, no había actuación en su postura, sin pretensión, solo una mujer que estaba en su propia piel, sin miedo, por primera vez en su vida. Su mirada le atrapó en medio de un paso tranquilo, seguro, ardiendo como una bengala de señal en la oscuridad. Quiero esto, dijo simplemente. No porque tenga miedo. No porque esté agradecido. Te quiero, Jax. ¿Lo entiendes? La alcanzó lentamente, le tocó la cara. Lo hago. Sus dedos cubrieron los suyos, y susurró, déjame mostrarte. Dejó que la manta cayera debajo de ella. Era todas curvas y fuerza, cada centímetro marcado por la supervivencia. Las cicatrices débiles atraparon la luz, cada una de ellas una historia que no le había contado todavía. Aún así, ella se paró alto, desnuda, dispuesta. Sus manos desnudaron la parte delantera de su camisa lenta, deliberadamente, como pelar la armadura de espalda que ya no necesitaba. Él la dejó. Ella lo guió hasta el suelo, hasta la alfombra que había puesto, la tela reciclada calentada por el calentador cercano. Cuando intentó levantarse por encima de ella, instintivamente, lo detuvo con un beso. Luego, suavemente, ella empujó hasta que él se quedó sin ella. Quiero sentir lo que es conducir, susurró contra su mandíbula. Ser más que lo que me hicieron. No podía hablar, solo podía asentir. Beyla lo colgó con una lenta y fluida gracia que hizo que su aliento se tomara. Sus muslos abrazaron sus caderas y se deslizó contra él, tomando la línea de conexión, saboreando la tensión. Jax gimió suavemente, sus manos encontrando su cintura, dedos agarrando la piel aún caliente del fuego que ambos llevaron demasiado tiempo. Cuando lo llevó dentro de ella, no fue rápido. Fue reverente. Un descenso lento. Su aliento se rompió en el pecho, sus ojos se cierran mientras se hundió totalmente en él. Su espalda arqueada, la cabeza se inclina hacia atrás en éxtasis tranquilo. Las manos de Jax temblaron sobre sus muslos. Nunca había visto nada igual. Empezó a moverse, no apresurada, no tímida. Cada movimiento fue deliberado, cada rodillo de sus caderas medido, bromeando la sensación con la cuidadosa gracia de alguien que descubrió su propio ritmo por primera vez y lo fue. Ya no se trataba de agradar, sino de sentir. Jax vio su pecho subir y caer con la tensión de control. Era salvaje y compuesto, de una vez. Un pequeño gemido se escapó de ella cuando el ángulo cambió, sus manos se ataban en el pecho mientras se agazaba sobre él, persiguiendo ese borde perfecto. Sus labios se separaron, no en sumisión, sino en un placer crudo y honesto. Hambre, dolor. Se inclinó hacia adelante, sus pechos cepillándose contra su pecho, y él le cogió la cara en ambas manos, besándola profundamente. Cuando se quejó en su boca, no fue por su bien, fue por ella. Cada sonido que hizo fue una revelación, una declaración de propiedad sobre su propio cuerpo, su propia historia. Y él dejó que se lo llevara todo. Eres hermosa, murmuró, su voz duro. Y tú también, susurró, jactando mientras se sacudía más fuerte, el edificio de fricciones, su cuerpo se apretaba a su alrededor. Y tú eres mía, esta noche. Ella lo montaba con propósito ahora, perdido en el ritmo.
Su voz se rompió en lloros suaves con cada empuje, y Hax se encontró con su ritmo desde abajo, las manos sosteniéndola firme mientras temblaba sobre él. Se inclinó ligeramente, cambiando el ángulo, y el placer la hizo llorar más fuerte. Una mano voló al suelo para mantenerse firme. Dioses, Hax, no paren, quejó, apenas capaz de formar las palabras. No podría haberse detenido aunque lo intentara. Su clímax vino como una ola, su cuerpo estremeciéndose, los músculos que le rodeaban, su cabeza arrojada hacia atrás mientras ella se soltó completamente. La siguió, incapaz de resistirse a ella, enterrándose profundamente cuando venía con un gimiendo ronco, su nombre en sus labios como un voto. Se quedaron así, enredados y manchados con calor, sin aliento y aturdidos. Beyla se derrumbó suavemente en el pecho, cuerpo gastado pero el corazón abierto. Sus dedos rastrearon las cicatrices en su pecho de nuevo, esta vez más lento, más tierno. Nunca he sentido algo así, murmuró. Te lo mereces, dijo. Ella sonrió contra su piel. Y me lo merezco de nuevo. Pero luego la estación cambió, un sutil temblor casi falla. Los ojos de Hax se abrieron. Se sentó rápido, tirándola con él. Las luces parpadearon, y la consola de sensores pitido a la vida, gritando con corrientes de datos. El movimiento se acerca rápido. Beyla alcanzó su ropa, tranquila, enfocada. Hax le tiró la hoja de plasma. Ella lo atrapó fácilmente,